El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que su administración mantiene una comunicación privada con el gobierno de Daniel Ortega. La Cancillería colombiana dijo en un comunicado que promueve y defiende los derechos humanos y por esa razón realizan acciones internacionales con fines humanitarios en Nicaragua. Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional que la Cancillería preservará. Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses afirman que podría tratarse de una gestión que tenga como resultado la liberación de los más de 190 opositores. Eso se está hablando de la iniciativa que proviene del presidente de Colombia para interceder por los presos políticos. Para nosotros resulta una iniciativa positiva. Otras instituciones critican que Colombia ha manejado las conversaciones con Nicaragua de forma muy privada. Que los hechos demuestran que efectivamente van a contribuir para que la tiranía cese con la represión y deje que Nicaragua, ¿verdad?, comience una vida en libertad para vivir y vivir sin miedo. Las conversaciones privadas entre Bogotá y Managua se dan en paralelo a la presentación de los presos políticos en la televisión oficialista que inició esta semana. El gobierno nicaragüense no se ha referido a la agenda bilateral entre ambos países. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. California está bajo alerta de calor extremo de norte a sur hasta la noche del lunes 5 de septiembre. Las altas temperaturas se deben a una cúpula de calor causada por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una región. En algunas áreas de Los Ángeles, las temperaturas sobrepasarán los 46 grados centígrados, condiciones peligrosas para niños, ancianos y quienes trabajan en exteriores. En los Estados Unidos, el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima. Lara Schwartz ha investigado cómo el calor extremo afecta la salud de quienes viven en zonas más pobres. Comunidades con bajos recursos tienen una mayor exposición a eventos de calor intenso, porque en general viven en áreas con menos espacios verdes y sin acceso a aire acondicionado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta es la ola de calor más larga e intensa del año en California, con poco alivio durante la noche. Ante mayor demanda de electricidad, las autoridades urgieron a los usuarios limitar su consumo para evitar apagones. En medio del calor, estalló un incendio el miércoles que forzó la evacuación de cientos de personas en una zona suburbana de Los Ángeles y el cierre de la autopista 5 en ambas direcciones, una arteria principal del estado. 8 bomberos sufrieron lesiones relacionadas con el calor, 6 de ellos fueron hospitalizados. Otro incendio de rápida expansión comenzó horas más tarde en San Diego, cerca de la frontera con México. Y expertos advierten que no mejorarán. Las olas de calor seguirán siendo más frecuentes y extremas. Debemos prepararnos para sus impactos. Efectivamente, al menos 10 personas murieron y 15 más fueron hospitalizadas tras varios ataques en la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá. La Real Policía Montada de Canadá informó que las víctimas fueron agredidas con cuchillos. Esto sucedió en la nación James Smith Cree y el pueblo de Weldon. Según la investigación preliminar, algunas de las víctimas fueron atacadas intencionadamente, mientras que otras fueron agredidas al azar. Las autoridades han identificado a los supuestos autores del ataque como Damien Sanderson y Miles Sanderson, de 31 y 30 años respectivamente. Los sospechosos se encuentran en estos momentos prófugos de la justicia y son buscados por la policía en 3 provincias. Solo se sabe que huyeron en un vehículo Nissan de color negro y son considerados por la policía como armados y peligrosos. Por estos hechos, la localidad de James Smith Cree Nation, de 2.500 habitantes aproximadamente, se ha declarado en estado de emergencia local. También se pidió a los residentes de Saskatchewan quedarse en casa por seguridad. Quiero decirte que el primer ministro Justin Trudeau dijo que los ataques registrados el día de ayer, domingo 4 de septiembre en Saskatchewan, son horribles y desgarradores y que sus pensamientos se encuentran con aquellos que han perdido la vida, con sus seres queridos y por supuesto también con aquellos que han resultado heridos. Lo sucedido ayer en esta región del país, lamentablemente, ya es uno de los ataques más mortíferos de la historia de Canadá. La Autoridad Meteorológica de China renovó el lunes una alerta amarilla por el tifón Hinamor que abandona las aguas del mar oriental de China y avanza hacia el norte.
Se espera que el Hinanor se mueva hacia el norte a una velocidad de 20 a 25 km por hora y se debilite gradualmente hasta convertirse en un ciclón extratropical en el mar de Japón. Se espera que fuertes vientos y lluvias golpeen el este de China en las próximas 24 horas. China tiene un sistema de advertencia de 4 niveles codificado por colores para condiciones meteorológicas adversas, siendo el rojo el más grave, seguido del naranja, el amarillo y el azul. Hola, saludos desde Londres. Así es, Liz Truss se ha impuesto en las primarias conservadoras con el 57,4% de los votos a su rival Rishi Sunak y se ha convertido en la nueva líder del Partido Conservador. Será nombrada mañana nueva primera ministra por la reina en el castillo de Balmoral, en Escocia, después de que Boris Johnson presente su dimisión. Luego, mañana regresará a Londres por la tarde para pronunciar su primer discurso a la nación y para nombrar su nuevo gabinete, que se reunirá ya el miércoles por la mañana. Truss tiene 47 años, es la actual ministra de Exteriores, representa el ala más derechista y más thatcherista del Partido Conservador y es también una gran desconocida para los ciudadanos. Disastrous. She's got. It's taken her too long to come up with a package to help people. I don't know where she's going to get the money because she's going to cut taxes. So it's going to, this country is going to go down the pan. Desde Londres, Daniel Postigo para Telearuba. Hoy se conmemora en Estados Unidos el Día del Trabajo, un día feriado para la mayoría de las oficinas federales de todo el país. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden planea brindar comentarios desde Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en el medio oeste, y planea hablar sobre la dignidad de los trabajadores estadounidenses. Biden también planea visitar el lunes el estado de Pensilvania. También considerado el fin del verano y el comienzo no oficial del otoño, este día, como cada primer lunes de septiembre desde 1982, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo. Esta vez, la nación conmemora la fecha en un entorno de incertidumbre, esto debido a los embates de la economía global y las tensiones geopolíticas. En este momento sigue en pie un fenómeno sin precedentes en el mundo laboral estadounidense, bautizado por los expertos como la gran renuncia. Esta tendencia y los efectos colaterales que está dejando en el ámbito del trabajo resultan en datos sin precedentes en 140 años de celebraciones de este feriado nacional. También, por primera vez, existen más puestos de trabajo disponibles que solicitantes de empleo en el país. Esto según reflejan informes del Departamento del Trabajo, lo que marca una diferencia con momentos de incertidumbre del mercado laboral en otras épocas. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.